Buenos días, familia de la fe, hermano, hermana, amigo, amiga, y dar gracias a Dios por este tiempo y por la oportunidad que Él nos da de poder utilizar estos medios, estos canales de YouTube, con el único propósito de poder transmitir su palabra, poder aprender algo más cada día de parte de Dios para nuestras vidas. Es un privilegio que tenemos el poder recibir ese mensaje de vida. En esta mañana he titulado esta palabra, esta enseñanza, la llave del reino. ¿Cuáles son esas llaves? ¿En qué consiste las llaves del reino? ¿De qué reino está hablando Dios? ¿Qué puertas puedo abrir o cerrar con esas llaves para mi vida? Y preguntas como estas pueden haber muchísimas más. En el transcurso de esta enseñanza es mi anhelo que estas incógnitas, estas preguntas, podamos resolverlas y poder entender cuál es el propósito de Dios para mi vida, para tu vida. ¿Qué es lo que quiere mostrar Dios a través de su palabra? ¿Qué es lo que te quiere mostrar? ¿Qué es lo que en realidad nos quiere enseñar a través de su palabra? Y para esto vamos a los evangelios, al libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos claramente que Jesús estaba hablando en plural. No está hablando de una sola llave. Él le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves. Ahora, ¿cuáles son esas llaves de las que Jesús estaba ofreciendo a Pedro? ¿Y cuáles son esas llaves de las que Jesús te está ofreciendo en este día para tu vida? ¿De qué llaves está hablando Jesús? Si nosotros retrocedemos unos versículos atrás, a partir del versículo 13, dice: Jesús hace una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sus discípulos respondieron. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Respondieron, ¿no? Cada uno de los discípulos. Eran comentarios que se decían de la persona de Jesús. No tenían una certeza de su persona. No sabían de quién se trataba, de quién se estaba hablando. Pero Jesús le volvió a preguntarle: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y vemos a un Pedro inseguro que dudó cuando empezó a caminar sobre las aguas. Incluso Jesús le dijo: hombre de poca fe,
un Pedro sanguíneo que por momentos se dejaba, ¿no?, llevar por sus impulsos al punto de llegar a cortarle la oreja a un soldado. A un Pedro que le dijeron: apártate de mí, Satanás, porque no entendía en ese momento el propósito de Dios y que era necesario que aconteciesen todas esas cosas con Jesús. O un Pedro inestable que primero le dijo 3 veces: Señor, tú sabes que te amo. Cuando Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y él respondió las 3 veces: Señor, tú sabes que te amo. Y después lo negó 3 veces. Pero vemos, ¿no?, en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos un Pedro totalmente seguro de su respuesta. No titubeó, no dudó, lo dijo claramente. Y el Señor le respondió, Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro esto no lo escuchó por ahí. No era algo que por ahí se hablaba o se comentaba. Esta revelación vino a Pedro de lo alto, de los cielos. ¿Qué es una revelación? Es la manifestación de algo. Es la manifestación de algo para nuestras vidas. Y todos somos conocedores de la utilidad de las llaves, porque Jesús le dijo: a ti te daré, Pedro, a ti te daré las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dijo Jesús a Pedro, después que fue hecha esta revelación a Pedro. Y todos somos conocedores de la utilidad de las llaves, y estas nos permiten abrir o cerrar puertas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18, dice la palabra de Dios: cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo en esta mañana te pregunto, hermano, hermana, amigo, amiga, familia de la fe, ¿qué llaves quieres tomar? ¿Qué llaves quieres tomar para tu vida? Hay llaves para abrir el mundo carnal, y esas son las llaves del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. En Gálatas 5, 16 y 17 dice la palabra de Dios: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Se oponen entre sí. La carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. En el 19 dice de Gálatas 5: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En el 20 dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. En el 21 dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Tremenda, dura esta palabra, pero real para nuestras vidas.
Pablo estaba amonestando a los Gálatas, les estaba llamando la atención, les estaba advirtiendo a sus vidas. Y hoy el Señor te está advirtiendo a tu vida que cosas semejantes a estas, los que practican cosas semejantes a estas, no heredarán el reino de los cielos. No tendrás esa oportunidad. Muchos dirán, Señor, Señor. En aquellos tiempos, no, yo oré por los enfermos se sanaban. Yo prediqué tu palabra. Yo hice esto y aquello en tu nombre. Y el Señor te va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y con esta llave del pecado abrimos también las puertas del Hades, como decía en el libro de Apocalipsis. Y Hades, en el vocablo griego, designa la morada o región celeste de los muertos. Es la morada, la región de los muertos. Y en el vocablo hebreo, el Hades significa Seol. El Hades significa Seol. Y este es el lugar de tormento. Un encarcelamiento previo al juicio final. Todos vamos a pasar por el juicio final. Ninguno va a poder evadir el juicio final. Y después del juicio final, pues será la reclusión eterna que tendrá lugar en el infierno, el castigo eterno. Por eso yo te pregunto hoy, ¿qué llaves quieres tú? ¿Aquellas que te llevan al reino de los cielos? ¿O aquellos que con que esa llave vas a abrir el Hades, el Seol, el lugar de encarcelamiento, que después te va a llevar al fuego eterno, al castigo eterno? ¿Qué llaves quieres? La primera llave que el Señor te quiere dar es la llave de revelación. Y vemos cómo Jesús le dijo a Simón Pedro, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esa revelación que viene de lo alto, cuando estamos en una relación, cuando tenemos una intimidad con Dios. Él nos va a revelar su palabra. Él nos va a revelar el propósito por el cual Él nos ha creado en nuestras vidas. Él nos va a revelar sus misterios. Dice, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Está en Lucas 8:10. A vosotros, a nosotros. Él nos ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. Y esto va a ser por medio de su palabra. Dios quiere dar a conocer los misterios del reino de Dios. La otra llave que Él nos quiere dar es la llave del reconocimiento. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No basta con tener la llave de revelación. Tenemos que reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Salvador. En Salmo 100, capítulo 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros. A nosotros mismos, dice su palabra, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Nosotros mismos no nos hemos creado, Él nos ha creado y tenemos que reconocerlo y tenemos que aceptarlo para nuestras vidas. Porque separado de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Tenemos que entender y comprender
que separado de Él nada podemos hacer. En Deuteronomio 10:12 dice la palabra de Dios: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide Jehová? ¿Qué pide Dios de cada uno de nosotros? Que lo amemos, que guardemos su palabra y que le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Es el vivir, el hacer la voluntad de Dios. No solamente conformarnos con oír la palabra de Dios, sino llevarla a la praxis, a la práctica, que la palabra de Dios se vuelva rema en nuestras vidas. Entonces la segunda llave es la del reconocimiento, reconocer a Dios en tu vida. Reconocer que apartado de Él, nada podemos hacer. Y eso lo tenemos que tener claro en nuestras vidas. Apartado de mí, nada podéis hacer. La tercera llave que el Señor te quiere entregar en este día es tener una relación personal con Él. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puedo tener una relación personal con Dios? Primeramente es por medio de la confesión de su palabra. En Romanos 10:9 y 10 dice la palabra de Dios: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar, si confesares con tu boca, tenemos que confesar la palabra de Dios. No solamente leerla, no solamente oír, sino confesar la palabra de Dios. Si de gracia hemos recibido, de gracia también tenemos que dar. La oración es nuestro cordón umbilical por medio del cual nos mantenemos conectados con Dios. Es la oración, orad sin cesar. Por medio de la oración nosotros vamos a tener esa intimidad, esa relación con nuestro Creador. Por medio de ese cordón umbilical nos vamos a alimentar, nos vamos a llenar de su presencia. Dice Mateo 21, capítulo 21, versículo 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. No solamente confesar su palabra, orar sin cesar. Dice su palabra: por nada estéis afanosos, sino que sean puestas todas nuestras peticiones con oración y ruego y dando gracias a Dios. ¿Cómo podemos tener una relación personal con el Señor? Por medio de confesar su palabra, por medio de la oración y también por medio de la alabanza a Dios. En Salmo 150, capítulo 150, versículo 6 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Cuán importante, hermanos, es la alabanza, el ayuno. Dice la palabra de Dios en Nehemías 9:1: y el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Cuán importante
hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando, es el ayuno. El ayunar. Y la última llave que Dios quiere darnos para nuestra vida es la unidad, la llave de la unidad. En Juan 17:23 dice la palabra de Dios: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué importante, hermano, hermana, en la fe, familia de la fe, amigo, amiga, es la unidad. Hay un lema que utilizan muchos huelguistas cuando hacen sus manifestaciones. Dicen: el pueblo unido jamás será vencido. Y yo te digo en esta mañana, el pueblo de Dios unido jamás será vencido. No podemos andar por diferentes lados, tenemos que unirnos en el Señor y proclamar las buenas nuevas. Y complementando esta última llave con las demás llaves, seremos una iglesia gloriosa, todos unidos en un mismo espíritu, una misma fe, en una misma esperanza, en una misma doctrina, en una misma salvación. Todos unidos formaremos el cuerpo de Cristo. En revelación, reconocimiento, en relación personal, en unidad. Pero estas no son las únicas llaves que Dios quiere entregarnos. Hay muchas más que nos abrirán las puertas del reino de Dios. Por eso yo en esta mañana te pregunto, familia de la fe, hermano de la fe, amigo, amiga, ¿qué llaves quieres tú? ¿Con qué llaves, qué puerta quieres abrir? ¿La puerta estrecha o la puerta ancha, el camino ancho? Acuérdate esta palabra tan hermosa que está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos está dando la oportunidad. A Pedro le dijo: Simón, Pedro, hijo de Jonás, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Yo y el Señor te está dando revelación a tu vida. Esa es la primera llave que Dios te quiere dar. Y que tengamos la oportunidad hoy, en este día, de tomar una decisión, porque la decisión depende de ti. Hoy es tiempo, hoy es la oportunidad, hoy es el día de salvación. Hoy el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Familia de la fe, hermano, hermana, amigo, amiga, que Dios te bendiga en este día. Amén, aleluya.